Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Hoy les traigo un video para el canal, siguiendo con las alternativas de Loquendo TTS Director y bueno hoy les traigo otra, pero antes de eso les voy a contar algo con respecto al cambio que tuve de Textaloud 3 a Loquendo TTS Director y es que el cambio no resultó así ya que entre eso había un programa de sintetizador de voz de manera textual que no alcancé a utilizar debido a que el Windows 7 de aquel tiempo se corrompió y tuve que mandar al técnico la torre de PC, que ya lo conocen porque hablé de él en el video grabado con el nuevo PC llamado como instalar los gadgets en Windows 10 y 11 y en una publicación en comunidad, si esa vista en las imágenes en donde me despido de ella y es que cuando la había llevado al técnico en aquel momento, pues como siempre cuando sucede estas circunstancias la formatean y a veces no se rescata nada de archivos, y eso sucedió por lo cual había perdido los vídeos viejos de mi canal y ahí empecé de cero en recuperar las cosas con la ayuda de mis memorias USB, pero el programa para las voces de Loquendo nunca lo recuperé y no encontraba ningún video relacionado a ese programa, además que había olvidado el nombre, por lo cual decidí buscar un programa de Loquendo que me sirva y me encontré con el Loquendo TTS Director y es el que fui utilizando hasta ahora ya que había olvidado el nombre de ese programa y bueno, años después buscando alternativas para el Loquendo TTS Director me encontré con un video llamado como descargar y hacer todas las voces de Loquendo, descargar Speech 2023 de Juan Andrés Creations, por lo cual créditos a él y ahí estaba el programa que había olvidado después de que me formatearan el computador y sí, señoras y señores, aquí voy a instalar el Speech, aunque de instalar sería poco ya que aquí se verá lo que es la aplicación y sí, ustedes deberán colocarla en la unidad C, o disco local C, o en una unidad secundaria copiando la carpeta y pegándola en la carpeta de archivos de programa x86 y así crearle un acceso directo donde después se alojaría al escritorio hundiéndole sí a este mensajito que ven en la imagen. Bueno, sin salirme del tema, ese programa nunca lo usé debido a las circunstancias que dije anteriormente sobre el formateo a mi PC de ese entonces y al haberlo olvidado el nombre hasta ahora ya que empecé a utilizar el Loquendo TTS Director hasta ahora que lo encontré, lo único que recordaba ese programa llamado Speech son las caras que se mostraban en un recuadro al momento de elegir las voces que ya verán en el transcurso de este video, por lo cual doy comienzo al video de una vez. Bueno, voy a decirles que tengo el Speech en este archivo RAR llamado voces Loquendo más Speech en el escritorio, aunque le voy a cambiar el nombre del archivo RAR ya que voy a omitir las voces de Loquendo que está dentro de la carpeta que está dentro del archivo RAR ya que esas voces les podría causar muchos problemas debido a que pueden causar demasiada aceleración que puede producir en el archivo de audio, aunque sea con velocidad normal y eso tómenlo como ejemplo mis primeros vídeos con la voz de Jorge instalada usando ese tipo de instalador, por lo cual es preferible que instalen las voces que se instalan en la carpeta LTTS7 ya que no van a tener ese inconveniente sobre la aceleración. Bueno, ya extraje el archivo y entré a la carpeta, por lo cual aquí ven o vieron que en esta carpeta hay tres carpetas llamadas Crack Logs 6, en donde está el archivo .dll del mismo nombre, que es Logs 6 para la carpeta LTTS con la voz de Juan y Montserrat. Si la voz les dice sobre la no validez de la licencia, Speech en donde ustedes harían lo que ya les había dicho antes sobre esa carpeta, voces Loquendo y además un blog de notas llamado instrucciones. Bueno, ya dije que iba a omitir la carpeta voces Loquendo por lo que les dije y bueno, ya teniendo en cuenta esto prosigo con el video ya que aquí estoy mostrando las cosas que ya había dicho y otra cosa, y es que como es típico de mi canal, les diré que el archivo RAR estará subido a Mega y mi página web, además de mi blog por supuesto, solo que será un archivo RAR que solo tendrá las carpetas Cracklog 6, el Speech y el blog de notas de las instrucciones ya que voy a omitir la carpeta voces Loquendo debido a lo explicado antes. Bueno, ya teniendo en cuenta todo eso, pues iré a la carpeta de Speech para abrirlo.
Bueno, aquí tenemos abierto el dispatch y como verán, aquí nos pide que involucremos un micrófono para un grabador de voz a texto y el micrófono que me detecta es uno que viene incorporado a los earphones que se llama M98, que son audífonos inalámbricos mediante Bluetooth y que están conectados al computador de escritorio gracias a una USB TP-Link de Bluetooth, pero como no voy a involucrar un micrófono, le hundo en cancelar y aquí tenemos el programa ya abierto. Bueno, aquí en el dispatch nos encontramos con el cuadro en donde están las caras, aunque solo está esa que ven y que acompaña a la voz de Montserrat, por lo cual verán todas las caras dichas al principio de este video cuando seleccione las siguientes voces, hundiendo la opción debajo de la cara en la parte de voz seleccionada. Bueno, tal parece que las voces de Antonio y María siguen sin funcionar ya que al momento de seleccionarlas se cierra el programa, por lo cual como había dicho en el video anterior, si quieren pueden dar una solución para estas voces en los comentarios. Ok, para convertir texto a archivo de audio vamos a archivo y guardar WAV, MP3 u OGG como, bueno, aquí nos encontramos con varias opciones de archivos de audio, por lo cual puedes elegir lo que quieras, aunque sería mejor archivo.wav o archivo.mp3 por cuestiones de compatibilidad en el editor de video ya que el archivo.ogg puede presentar varios problemas con los editores de video. Bueno, aquí voy a decir lo que contiene el dispatch y voy a empezar en la parte derecha en donde nos encontramos con la voz seleccionada en donde están todas las voces y unas nuevas desbloqueadas que vienen en el mismo sistema operativo. Después nos encontramos la frecuencia de audio en donde pones la cantidad de hercios en bits si es audio mono o estéreo. Cabe destacar que las voces de Locuendo son en audio mono en 32 kHz en 16 bits y lo dice ahí en esa opción, pero de todas maneras lo puedes cambiar en 32 kHz en 16 bits audio estéreo para que no tengas problemas de audio con respecto al computador, de que no se escuche bien la voz, y lo siguiente es el tipo de entrada y salida de audio en donde me detecta los earphones que son M98. Lo demás son las opciones que son leer la línea al pulsar Enter, Enable iReply o en Press Enter que está bloqueado y mostrar seguimiento. En el apartado de abajo está el volumen, velocidad y tono. En la otra parte nos encontramos un grabador de voz, comando en donde nos encontramos con leer, pausa, leer desde el cursor y comando extendido en donde nos encontramos con leer la línea anterior, leer la línea actual y leer la línea siguiente. Bueno, esto es lo que contiene el dispatch. Bueno, en los hercios en bits vemos que son desde 8 kHz en 8 y 16 bits en mono y estéreo hasta 48 kHz en 8 y 16 bits en mono y estéreo. Ok, aquí voy a escribir algo teniendo a la voz de Montserrat puesta para luego reproducirla. Listo, ya escribí algo por lo cual voy a reproducir la voz de Montserrat. Hola Montserrat. Ops, me equivoqué ya que omití la palabra soy por lo cual voy a corregir poniendo la palabra. Hola soy Montserrat. Listo, ahora voy a repetir de nuevo. Hola soy Montserrat. Bueno, aquí voy a mostrarles una voz desbloqueada ya que la detecta el programa y es Elena que es una de las tantas voces que tiene el sistema operativo. Microsoft Elena Desktop. Esta voz en sí no la detecta el Locuendo TTS Director y también no la detecta el Textaloud, pero lo que es el dispatch sí la detecta, pero la voz de Ludovico sí la detecta, aunque esta voz también se incorpora al sistema operativo. Bueno, con esta voz voy a escribir algo y ya escrito la voy a reproducir. Hola soy Elena. Ok, aquí voy a poner la voz de Enrique, por lo cual aquí se va a presentar. Ivona 2 Enrique. Cabe destacar que las voces se presentan con sus respectivas asociaciones por lo cual menciona una de ellas antes de decirse su nombre. Bueno, ahora voy a escribir algo con la voz de Enrique y ya escrito lo voy a reproducir. Hola soy Enrique.
Bueno, aquí voy a poner la voz de Miguel, por lo cual aquí se va a presentar. La verdad, no me gusta esa cara que le pusieron a la voz de Miguel ya que parece un retrasado, pero voy a decirles que algunas de estas caras se van a repetir cuando seleccione las voces, ok, aquí voy a escribir algo con la voz de Miguel y ya escrito lo voy a reproducir, aunque ya lo reproduje XD. Bueno, aquí voy a poner la voz de Penélope, por lo cual aquí se va a presentar, aunque ya se presentó XD. La boina que tiene esa chica de la imagen XD, bueno ok, aquí voy a escribir algo con la voz de Penélope y ya escrito lo voy a reproducir. Hola, soy Penélope. Bueno, aquí voy a poner la voz de Juan por lo cual aquí se va a presentar. Juan. ¿Qué careto más serio XD? Ok, aquí voy a escribir algo con la voz de Juan y ya escrito lo voy a reproducir. Hola, soy Juan. Bueno, aquí voy a poner la voz de Carlos, por lo cual aquí se va a presentar. Carlos. Vemos que se repite la cara que apareció en la voz de Enrique, ok, aquí voy a escribir algo con la voz de Carlos y ya Hola, escrito soy lo voy a Carlos. reproducir, aunque ya lo reproduje XD. Bueno, aquí nos encontramos un problema con las voces de Jordi, Carmela y Empar, además de Soledad ya que el programa sí reconoce la voz, pero no se puede reproducir cada vez que le hundes en leer y no dice nada lo que está escrito en el texto por lo cual esas voces no son del todo compatibles con el programa. Ok, pasemos a la voz de Carmen por lo cual aquí se va a presentar. Carmen. Bueno, vemos que se repite la cara que apareció en la voz de Elena, ok, aquí voy a escribir algo con Hola, la voz soy de Carmen Carmen. y ya escrito lo voy a reproducir, aunque ya lo reproduje XD. Bueno, aquí voy a poner la voz de Diego, por lo cual aquí se va a presentar, aunque ya se presentó XD, y otra vez el mismo careto visto en la voz de Miguel. Hola, soy Diego. Bueno, ya reproduje la voz de Diego por lo cual paso a la siguiente voz que es la de Empar, además que se repite la cara vista en la voz de Penélope y ya dije sobre ese problema de esas voces. La siguiente voz es la de Esperanza, por lo cual aquí se va a presentar. Esperanza. Bueno, la misma cara vista con la voz de Montserrat, ok, aquí voy a escribir algo con la voz de Esperanza y ya escrito lo voy a reproducir. Hola, soy Esperanza. La siguiente voz es la de Francisca, por lo cual aquí se va a presentar. Francisca. Bueno, la misma cara vista con la voz de Elena y Carmen, ok, aquí voy a escribir algo con la voz de Francisca y ya escrito lo voy a reproducir. Hola, soy Francisca. La siguiente voz que es la de Jordi, además que se repite la cara vista en la voz de Juan y ya dije sobre ese problema de esas voces. La siguiente voz es la de Jorge, que es la más conocida por lo cual aquí se va a presentar. Jorge. Vemos que se repite la cara que apareció en la voz de Enrique y Carlos, ok, aquí voy a escribir Hola, algo soy- con la voz de Jorge y Hola, ya soy escrito Jorge. lo voy a reproducir, aunque ya lo reproduje XD. La siguiente voz es la de Leonor, Leonor. que es la más conocida por lo cual aquí se va a presentar, aunque ya se presentó XD, además que se repite la cara vista en la voz de Penélope y Empar, Hola, soy ok, Leonor. aquí voy a escribir algo con la voz de Leonor y ya escrito lo voy a reproducir, aunque ya lo reproduje XD, además de la voz de Ludovico que ya se presentó y tiene el mismo careto que la voz de Miguel y Diego. Ok, aquí voy a escribir algo con la voz de Ludovico y ya escrito lo voy a reproducir. Hola, soy Ludovico. La siguiente voz que es la de Soledad, además que se repite la cara vista en la voz de Montserrat, Carmela y Esperanza y ya dije sobre ese problema de esas voces. La siguiente voz es la de Jimena, por lo cual aquí se va a presentar. Jimena. Bueno, vemos que se repite la cara que apareció en la voz de Elena, Carmen y Francisca, ok, aquí voy a escribir algo con la voz de Jimena y ya escrito lo voy a reproducir. Hola, soy Jimena. Bueno, en esta parte no entiendo ya que me está detectando dos voces que al parecer no están instaladas o no tienen ninguna procedencia y son las de May y Mike que al parecer al hundir en leer no suena nada o ni siquiera se han presentado por lo cual paso a la siguiente voz que es la de Javier por lo cual aquí se va a presentar, aunque ya se presentó XD y ustedes ya saben dónde vieron esa cara en las anteriores voces. Ok, aquí voy a escribir algo con la voz de Javier y ya escrito lo voy a reproducir, aunque ya lo reproduje XD.
Hola, soy Javier. Bueno, nos encontramos con otra voz nueva en donde la detecta el programa y en los demás no, pues se trata de Sila, que también es una de las tantas voces que posee el sistema operativo. Además ya saben este careto sobre las voces ya aparecidas antes, por lo cual aquí se va a presentar, aunque ya se presentó XD. Además que ya la reproduje para que diga lo que había escrito, y la última voz es la de Conchita, por lo cual aquí se va a presentar. Ivona 2 Conchita. Bueno, ya saben lo del careto y en qué voces se vio, por lo cual voy a escribir algo con la voz de Conchita, y ya escrito lo voy a reproducir. Hola, soy Conchita. Listo, esas son todas las voces de Locuendo y también las que están incorporadas en el sistema operativo, pues aquí en esta parte voy a escribir algo con la voz de Jorge y probar otra vez el guardar WAV, MP3 u OGG como ya que no salió debido a que no había escrito nada, por lo cual ya escribiendo algo me saldrá la ventana de guardado. Jorge. Aquí voy a escribir una especie de saludo hacia ustedes. Hola, ¿cómo están gentes? Listo, aquí voy a presionar archivo y guardar WAV, MP3 WAV como para aparecer la ventana. Ya aquí presiono lo de abajo que es tipo ya que lo tengo en archivo.mp3 y ya desplegado lo de abajo nos aparece las demás opciones que son las de WAV y OGG, ustedes deciden cuál elegir sobre esas opciones incluyendo al MP3. Bueno, aquí voy a cambiar a 32 kHz en 16 bits audio estéreo para que se pueda escuchar muy bien la voz. Ahora sí voy a archivo y guardar WAV, MP3 u OGG como para así hundirle en guardar, aunque antes tienen que haber seleccionado una ruta específica para guardar el archivo. Listo, ya seleccionada la ruta, ahora sí escribo el nombre del archivo y guardo el archivo en la carpeta que yo seleccioné. Bueno, al guardar apareció esa ventana y esos pitidos diciéndonos que ya está listo, por lo cual iré a buscar la carpeta en donde quedó el archivo. Ya lo encontré, por lo cual voy a reproducirlo. Hola, ¿cómo están gentes? Y así se crea un archivo aunque sea MP3, además ustedes sabrán qué tipo de voz van a escoger para cualquier voz de Locuendo o si quieren pueden usar algunas de las voces que están incorporadas en el sistema operativo, por lo cual ustedes verán que usan. Además este es el acerca del programa. Por cierto, en este programa, a diferencia de los demás, y esto había dicho sobre las voces nuevas ya desbloqueadas con este programa, que son las voces de Elena y Cira, cosa que los demás programas no las ha detectado, y este programa que es el Speech sí las detecta como tal. Una cosa que tengo que decir y es que las caras pueden variar al momento de poner las voces, además puede que a ustedes les saldrá de manera distinta a lo que sale en el video, por lo cual esto no tiene ningún problema XD ya que las caras no son fijas al momento de seleccionar las voces, pero de todas maneras aunque no sea algo importante esto de lo que acabé de decir sobre las caras de que no son fijas, pues eso les quería decir debido a que habrá alguien que me responda del por qué me sale distinto, por lo cual digo esto ya que es normal que esto pase.
Y ya como última cosa, y es que si quieren pueden agregarle el micrófono para que usen el grabador de voz y así haga texto de ello y que aparezca ahí. Y como verán, aquí tengo los earphones conectados y es por eso que me detecta el micrófono de ellos. Bueno gentes, esto es todo el video del día de hoy sobre el tema del speech y hablar un poquito sobre las voces de Loquendo para decirles qué voces funcionan y qué voces no funcionan, entre otras cosas, por lo cual espero que les haya servido de ayuda este video y hasta el próximo video gentes, un saludo a todos ustedes. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis, además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire, no olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla, además no olviden visitar mi Patreon por una suscripción en los valores asignados ya que me da flojera decirlos aquí en el video, pero de todas maneras los pondré aquí en pantalla para que lo vean y además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima, los saluda Frank969RP y hasta el próximo video gentes, saludos.